Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, esto es Zona Franca. Será definitivamente Roy Barreras, el senador ahora petrista, quien será el presidente del Senado y le impondrá la banda presidencial al ahora electo presidente Gustavo Petro el próximo 7 de agosto y tomará su juramento. Así se comienzan a gestar las primeras decisiones políticas del pacto histórico que llega al poder y que empezó a mover sus fichas para lograr mayorías en el Congreso, mientras en la otra orilla, por primera vez, se prepara una oposición a un gobierno de izquierda, pero aún no hay claridad sobre quién va a liderar las fuerzas y cuáles serán los partidos que se declararán abiertamente contrarios al gobierno de Gustavo Petro, pues incluso el ingeniero Rodolfo Hernández descartó por ahora ser opositor de su contendor. Sobre el asunto, aún no hay quien se pronuncie públicamente, no hay pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, y por ahora su única referencia a los resultados del domingo fue aceptar la decisión de las urnas. Incluso en redes sociales, Juan José Laforí, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, planteó la necesidad de que la derecha se renueve, que se repiense sin el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que produjo, por supuesto, reacciones en el partido hoy de gobierno, como de la senadora Paloma Valencia, que le dijo que sin Uribe, su mamá, la senadora Cabal, no sería congresista. Esta noche vamos a hablar de cuál debe ser el rumbo de la oposición, cómo se renovarán los partidos más conservadores de este nuevo Congreso de la República. Bienvenidos. Han sido días agitados de política. Recientemente, hace apenas unas horas, el Partido Liberal, sin sonrojarse, su presidente, el director de ese partido, anunció que está listo para ir al petrismo. También lo hicieron el Partido Verde. Dicen que no van a hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro, mientras que Dilian Francisca Toro, del partido de la U, dijo que está dispuesta a iniciar diálogos para sumarse al acuerdo nacional del que está llamando Gustavo Petro. Todos intentando acomodarse aquí y allá con el nuevo gobierno de izquierda. Esta noche está con nosotros Enrique Gómez, ex candidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional. Doctor Gómez, buenas noches y bienvenido. María Camila, muchas gracias. Gran saludo a ti, a todo el equipo aquí de Zona Franca y a mis colegas aquí del programa. Sus colegas, Carlos Meis, el senador del Centro Democrático. Bienvenido, senador, buenas noches. María Camila, gracias. Un saludo al doctor Gómez, a Rubén, de verdad que, y por supuesto a los televidentes. Un placer estar aquí. Gracias a usted, Rubén Darío Molano, también representante a la Cámara por el Partido de Gobierno Centro Democrático. Representante, buenas noches. María Camila, muy buenas tardes a ti, un saludo muy especial a toda la audiencia y un abrazo fraternal para mis compañeros de panel. Doctor Enrique Gómez, bueno, ya un poquito más reposado sobre los resultados, ¿cómo está viendo usted el ejercicio luego de la elección de Gustavo Petro como el nuevo presidente de Colombia? No, pues primero, María Camila, de cambio nada. Es los mismos con las mismas y este arranque pues no puede ser más funesto. Roy Barreras, pues el adalid del cambio, pero de bancada. Le van a dar una condecoración en el Congreso especial para él, de haber ocupado casi todos los partidos políticos que existen o han pasado por el Congreso, y ahora inaugura como cabeza del Congreso un periodo donde va a seguir lo mismo, mermelada, voto a voto. Entiendo que Dilian Francisca fue la primera en llegar el Movistar Arena, antes incluso de que se hubieran entregado los resultados definitivos. Ya estaba en la plataforma de Lagartos negociando con Petro. Es un poco la gran decepción. Se había advertido, desgraciadamente el pueblo colombiano no lo quiso ver, y vamos al negocio como siempre. Y creo que el pacto histórico con Roy Barreras tiene un gran dispensador de mermelada, un hombre que conoce bien las partes pulpas y jugosas del Estado colombiano para repartir, y con base en eso creo que hay un riesgo grande para la democracia. Senador Meis. A mí me parece que de verdad es un mal mensaje del Congreso. Es una actuación que no me hace sentir orgulloso de la corporación en la que trabajo. Y le explico por qué. Porque mire, mitad del país tiene miedo. Mitad del país espera que el gobierno garantice por lo menos que el Congreso pueda trabajar de manera independiente con una coalición que sirva de policía acostado o de freno de mano ante cualquier cosa absurda que el gobierno plantee.
Entonces yo creo que es un mal mensaje del gobierno, tratando de, con discursos, sembrar algún tipo de tranquilidad o bajarle el miedo que tiene la ciudadanía. Con o sin razón, aquí no hablemos si el miedo es justificado o no, pero mitad del país que no votó por Petro, votó, ahí no es solamente el uribismo, ahí no es solamente el gomecismo, ahí no es solamente el país, muchos de los 10.5 millones de colombianos y los del voto en blanco que no acompañaron a Petro, no lo hicieron por miedo hacia su persona y sobre todo hacia su modelo. Entonces yo sí creo que es un muy mal mensaje del Congreso que no entienda ese anhelo ciudadano de ver en nosotros un tipo de resguardo ante cualquier cosa negativa que se le proponga al país. Representante Molano. No, yo creería, María Camila, que para hacer oposición hay que tener principios, hay que tener ideología y hay que tener ciertos valores en la política para hacer oposición. Y por eso creo que lo que está sucediendo refleja claramente la crisis de la política en Colombia. Hoy quienes estuvieron en campañas muy distintas de las de Petro están llegando apresuradamente a la campaña y al ejercicio presidencial del doctor Petro, no llevados por sus principios y por sus valores y por su visión de país, sino llevados exclusivamente por un acuerdo de tipo burocrático y clientelista, que es lo que va a haber ahí. Por eso yo creo que la oposición en este país la va a liderar el Centro Democrático, con sectores tan importantes como el que representa el doctor Enrique, con su Movimiento de Salvación Nacional, que son movimientos que tienen, como lo hemos venido sosteniendo, principios, valores. Así lo hicimos en el gobierno de Santos. Nos resistimos a todos los ataques de la mermelada que hubo en ese gobierno, fuimos hasta el final. Y eso nos permitió capitalizar políticamente un país que quería ver un Congreso distinto. Yo lo que veo con tristeza es que todo lo que dijeron en la campaña, todo lo que hicieron con las manos en la campaña, hoy lo están borrando con los pies. Ni más faltaba para el Congreso de la República y para el país que sea una buena noticia, que quien ha participado en todos los partidos políticos, quien tiene toda suerte de cuestionamientos, quien ha demeritado los valores propios de la política, sea hoy quien vaya a encabezar la presidencia del Senado de la República. Por supuesto, también como representante me siento bastante triste, es parte de la dinámica de la política, de lo que llaman la política, que en estricto sentido es la politiquería, pero yo siento que quienes vamos a hacer la oposición son los que tenemos unos valores que están vinculados a la defensa de la democracia, a la defensa de la libertad, a la división de poderes, a la defensa de la libertad de empresa, a la defensa de la libertad de expresión. Ahí es donde nos vamos a situar los que creemos en la democracia, los que creemos en los valores que implica convivir en un sistema de esta naturaleza. Usted abre la ventana, que es la razón por la que los he invitado esta noche, ustedes que son abiertamente de derecha, que han hecho oposición. ¿Cómo se imagina, doctor Enrique Gómez, un gobierno de Gustavo Petro haciendo oposición a Gustavo Petro? ¿Qué va a cambiar? Vimos un gobierno de el Partido Centro Democrático haciendo oposición al de Santos. ¿Qué va a cambiar? No, hay muchas cosas que deben cambiar, tenemos muchos retos en la derecha, tuvimos y tenemos un problema de mensaje para precisamente distinguir lo que es el resultado de estos últimos gobiernos, que evidentemente fue insatisfactorio y llevó a muchísimos colombianos a votar por opciones de cambio como la de Rodolfo y la de Gustavo Petro, y lo que es la institucionalidad y los valores y principios que muy bien Rubén Darío invocaba. Nosotros necesitamos poderle mostrar a la gran masa de colombianos y ciudadanos que este no es el camino. Este camino no solo no es el cambio, sino que trae unos cambios muy, muy negativos, la insostenibilidad fiscal, la cultura de odio y división, la perturbación de la soberanía, y ahora que empiecen los diálogos regionales con el ELN, pues el concepto anarquista de la Asamblea Permanente va a subyugar a muchas poblaciones del país, muchos departamentos van a quedar sin presencia del Estado con esta teoría muy, muy peligrosa de los diálogos regionales. Nuestro reto, pienso yo, es traducir un nuevo mensaje, generar un nuevo mensaje para los colombianos que entiendan que hay otra visión de país diferente, volvernos alternativa de poder en 2023 para frenar al pacto histórico a nivel territorial y obviamente enrutarnos a 2026 para la reconquista del poder. Senador Meisel, usted que va a repetir Congreso, va a estar allá haciendo oposición. ¿Cómo se imagina esto?
Mire, yo le digo algo. Todos los que amamos este país lo queremos ver bien. Y ojalá que, aunque creo que la posibilidad es muy remota, pero ojalá y Petro salga sorprendiendo y que sea la panacea. Pero nosotros en nuestra labor lo que tenemos que hacer es una postura muy seria, muy franca, y seguir repitiendo las cosas que son perjudiciales para el país. Seguir repitiendo que la suspensión de exploración de petróleo quiebra el sistema general de regalías con el que funciona el 92% de los municipios, que son categoría sexta además. Seguir repitiendo que la confiscación de la cotización pensional es un riesgo muy grave para mi generación, que en 20 años a quién le va a reclamar su pensión cuando no es producto de un ahorro individual. Seguir repitiendo este tipo de propuestas, de ideas claras con respecto a las propuestas absurdas que le escuchamos a Petro en campaña. Y yo sí le digo algo de verdad: si Petro propone alguna cosa que le convenga al país, yo soy el primero en votar lo positivo. Pero si va a tratar de implementar lo que dijo durante toda su campaña, bueno, el tren, ¿quién no se quisiera montar en el tren Buenaventura-Barranquilla? Pero que diga de dónde va a sacar los 650 billones de pesos que cuesta. Y cómo va a ser para atravesar zonas protegidas, ríos, cordilleras, en fin. O sea, yo creo que aquí todos queremos ver a este país bien. El tema es que para verlo bien hay que poner el freno a muchas propuestas irrealizables y absurdas y nocivas que le escuchamos al candidato Petro. Vamos a ver con qué se viene el presidente Petro. Yo quiero que me ayuden a hacer un ejercicio con sumas y restas, que creo yo que funciona esto, sí, sobre el pacto histórico, representante Molano, sobre las cuentas que están haciendo hoy en el pacto histórico, que necesita mayorías para poder tener gobernabilidad, para poder llegar a sacar adelante todos los proyectos, arrancando con la muy polémica reforma tributaria desde ya. ¿Cuántos senadores necesita el pacto histórico? Tiene 20 en este momento, electos el pasado 13 de marzo. ¿Cuántos necesita? ¿Cuáles son las cuentas que ustedes hacen? María Camila, para tener la mayoría necesita 55 senadores. Estamos en 108 hoy en el Senado, la mitad de esos son 54. Sí, porque además este señor aceptó hoy. Así es, uno más, pues son 55. Ellos están haciendo las cuentas del pacto, los verdes, los comunes, y creo que pueden sumar a los liberales, y si eso es así estarían muy cerquita de 54. Les quedaría faltando un senador para tener mayoría en el Senado de la República. En la Cámara están un poco más enredados, porque en la Cámara son 188. La mitad de 188 son aproximadamente 94, 95, y no tienen todavía en la Cámara esa mayoría. Por supuesto, si los liberales le suman, van a tener una fuerza muy importante, porque son 32 representantes a la Cámara del Partido Liberal, los de ellos, los de comunes, los verdes, se están acercando muy rápidamente a tener una mayoría. Yo que creo que la van a tener, doctor Enrique, ahí hay un analgésico muy poderoso y con lo de los que liberales funciona muy bien, que todos lo conocemos, que le hace mucho daño a los diabéticos, pero desafortunadamente allá hay bastante pocos con esa enfermedad, que es el tema de la mermelada y del clientelismo que va a haber detrás de todo. Pero María Camila, no es una mayoría de disciplinas, es lo mismo de siempre, es el voto a voto. Así es. Es proyecto por proyecto, es comprando senador por senador, representante por representante, y eso tiene, pues, primero es la continuación de un régimen que es nefasto y ha sido nefasto y que implica corrupción en su esencia. Total. Porque un pedazo grande de la mermelada son los cupos indicativos que se traducen en obras mal ejecutadas, obras no terminadas, obras hechas a sobrecosto. Y otro, pues, gran escenario es el tráfico de influencias para los puestos. Innecesarias también, muchas obras innecesarias. Mucha obra chimba que se inventan ahí para poderle mandar o dejarle esos cupos indicativos. Entonces, yo creo que Petro está dispuesto a pagar. Roy es el mejor negociador, va a tener 2 ministros del Interior ahí. Eso les va a rendir para comprar, y yo quiero mostrarle a los televidentes, todo eso se hace con el cuadernito. Eso van anotando, y tú dónde es que quieres, y tú en qué Instituto Nacional Descentralizado quieres, y en qué ministerio quieres, y así es que está en riesgo la democracia colombiana, porque bien lo dijo Rubén Darío, frente a la aplanadora de mermelada de Santos, solo el Centro Democrático tuvo la consistencia de defender no solo el resultado del plebiscito,
sino de demostrar los riesgos, los peligros, la inutilidad de lo que fueron los acuerdos de La Habana, y en este escenario pues ese partido queda reducido frente a las otras agrupaciones en el Congreso. Entonces vamos a ver un festival, un carnaval de mermelada. La tan criticada mermelada que termina hoy también el pacto histórico, haciendo uso de ella, intentando tener mayorías en el Congreso, senador Meiser. Mire, yo arranqué mi carrera política siendo concejal de Barranquilla. Yo duré 2 años en el Consejo de Barranquilla. Y fui concejal del alcalde Char. Y le voy a decir con franqueza, yo creo que el único concejal que le votó cosas negativas a Char fui yo. Hasta el Polo se lo votaba positivo. Y eso no es sano para la democracia ni para la administración pública. Los cuerpos colegiados, legislativos, en el caso del Congreso, por supuesto más, tienen que tener un baile propio. Y a mí sí me duele en el alma lo que pasó ayer con los liberales. Porque además no nos digamos mentiras, y se lo digo al pueblo colombiano, esa coalición que teníamos nosotros en el Congreso como contrapeso al gobierno, la rompieron los liberales para ir por la Contraloría de una vez. Y para eso es que van. Claro. Para eso es que van. Entonces, si vamos a empezar a romper las instituciones de esta manera, con una Contraloría que es el revisor fiscal de un gobierno 4 años, que no pueden renunciar, que no lo pueden echar, porque está elegido por el Congreso y tiene que demorar todo el gobierno. A ver, voy a tratar de traducir a ver si entendí lo que usted me quiere decir. El Partido Liberal termina arrodillándose con Gustavo Petro, pidiendo el espacio al pacto histórico a cambio de tener la Contraloría General. Entre esas, y ayudándolo, obvio, a que hagan de una vez una coalición de Congreso donde se apoderan Carlos, de mesas directivas. ¿Simón Contralor o qué? Pues yo no sé, porque ya hay un proceso, que incluso hay una controversia jurídica, que usted en eso es mucho más brillante que yo, en el tema si pueden echar el proceso para atrás la nueva mesa directiva que entra, sí. Porque ya hay una preselección de 10 candidatos, sí. De 20, una convocatoria previa, ya hay un proceso. Pero, hombre, alinean entre los 10, alinean al que quieren tener o al que dispongan ser contralor de su bolsillo y de sus intereses. Pero entonces duele, de verdad que duele. Mire, yo hoy estoy, ¿puedo decir una mala palabra? No. Yo hoy estoy dolido de la corporación donde pertenezco. Porque además el pueblo colombiano, pese a que tenemos la fama de porquerías que tenemos en el Congreso, pero esa no es el pueblo colombiano tenía algo de fe. Pero esa no es la confirmación, digo, eso hicieron en el gobierno Santos, eso han hecho muchos gobiernos, esa no es la confirmación de que así es la política, que así es como funciona la política realmente. Mire, cuando usted en campaña le propone un cambio tan trascendental al país, que muchos pensamos que es un cambio para mal, de todas las imperfecciones que tiene este país, usted tiene que garantizar, y usted tiene que garantizar que en medio del cambio no va a llevar esto al desastre. Porque sí es cierto, al gobierno Duque no le fue bien. Y no nos digamos mentiras aquí. Sí es cierto, en este país hay 1000 cosas que mejorar, pero cuidado y el cambio va a ser peor de lo que hoy teníamos. Cuidado y nos pasa como con Peckerman, que ahora extrañábamos al viejo Peckerman. Pero senador, el punto, más allá de las componendas burocráticas, más allá de todas las transacciones que lamentablemente tiene la política colombiana, lo que hay es, digamos, el engaño a la ciudadanía, porque esta es una propuesta que se vendió como el cambio. Esta era la nueva política, nos dijeron. Y en los escenarios públicos decían, hay que sacar todo eso del centro democrático, todos esos liberales, conservadores que representan lo viejo, el pasado, la corrupción, todo lo que le ha hecho daño a este país y lo que tiene sumido al país en la miseria. ¿Qué estamos viendo hoy? Que están recogiendo exactamente lo mismo que dijeron durante la campaña. Total. Y además no les da pena, no tienen ningún inconveniente en hacerlo. Mire, eso en la política se expresa, creo que su mejor expresión es Roy, perdónenme, en la presidencia del Senado. Pero sigamos examinando cómo le han dicho mentiras al pueblo colombiano. Entonces, cuando el ministro Carrasquilla presentó la propuesta de reforma tributaria pasada para recaudar 20 billones de pesos, donde lo dijo con sinceridad, los ciudadanos, las personas naturales, recogiendo una recomendación de la Comisión de Expertos Tributarios, deben aportar más
en el impuesto a la renta y presentó una propuesta progresiva de crecimiento de no solamente una nueva base de tributarios, sino quienes debían pagar. Aumentarla. Salieron e incendiaron el país. Y dijeron que esa reforma era contra las clases populares e incendiaron el país y se fueron a un paro que nos costó 12 billones de pesos y se estima un punto del PIB. Hoy van a presentar una reforma tributaria por 50 billones de pesos y van a poner a pagar impuesto de renta a las personas que están diciendo cuyos ingresos empiecen a ser superiores a 2.800.000 pesos mensuales. Ellos que incendiaron el país por la reforma de Carrasquilla van a presentar una reforma, por lo que hemos visto hasta ahora, 2 veces más gravosa. Van a aumentar el impuesto de patrimonio para las personas que tengan un patrimonio líquido de 1.000 millones de pesos. Eso vale un apartamento, eso vale un carro hoy en Bogotá. Y nos van a poner a pagar un impuesto adicional. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ética de esa campaña en relación con los ciudadanos que los apoyaron? Con esos 11 millones de votantes que creyeron que eran el cambio. No se han sentado en el palacio, no han llegado al palacio y ya están diciendo totalmente cosas contrarias a lo que prometieron en la campaña. Y no solo eso, preocupante. Y no solo eso, ahora que hablas del impuesto al patrimonio, en el 2019, en la ley de financiamiento se planteó un impuesto del 2% a patrimonios mayores a 5.000 millones de pesos. Y con eso recogíamos 1 billón de pesos. Un billoncito. No cambia nada. ¿Dónde están los otros 49? ¿Sí me explico? O sea, es que también son unas cifras traídas de los cabellos. O sea, va a pagar los sectores medios. Usted menciona una palabra que me gusta y sobre todo para hablar de políticos que muy pocos la aplican y es la ética. Quisiera que miráramos la carta de César Gaviria enviada hace apenas unas horas al Pacto Histórico, pidiendo pistas en el Pacto Histórico. Uno de los últimos apartes, doctor Enrique Gómez, dice: ahora bien, sobre una eventual participación en la coalición de gobierno, estamos en disposición de esperar la posición referente a nuestra participación y representación política del presidente electo. ¿Eso cómo se traduce? Es colaboración con independencia, es decir, anótame aquí al principio con algo bueno como cuota inicial y vamos hablando. Y para las leyes vamos negociando. Ese es el lenguaje no tan sutil de César Gaviria. Qué vergüenza realmente. Tú planteabas algo que es importante que Colombia entienda. Aquí hay 2 problemas. La política tiene 2 verbos: llegar y estar. Para llegar, esta campaña de Gustavo Petro le mintió franca y abiertamente al país, se planteó como una alternativa de cambio en todo, en las personas, en los métodos y en las políticas. En las personas ya vemos que eso no se va a cumplir. En las mecánicas de cómo se hace la política, María Camila, sí, se puede hacer así, pero también se puede hacer bien, con coherencia ideológica. También la política se puede hacer de una manera en donde se respeten los principios de cada uno de los partidos y no este mercado persa que se anuncia de nuevo va a abrirse el 20 de julio. Y finalmente en el tema de las políticas, si mintió sobre las personas, si mintió sobre la mecánica, estoy muy seguro que también mintió sobre la política. El problema de fondo es si esta mecánica va a permitir, como lo pasó en la administración Santos, una ruptura del orden constitucional, una ruptura del orden democrático. ¿Hasta dónde está dispuesto Petro a comprar al Congreso para que le entregue las llaves del poder absoluto en Colombia? El ejercicio de César Gaviria, entre otras cosas, que estuvo con Duque, estuvo con el ingeniero Rodolfo Hernández y ahora, sin sonrojarse, sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena, está intentando meterse al pacto histórico del que salió incluso peleando con Francia Márquez. Pero estuvo con Gaviria. Estuvo también con... De hecho, no le alcanzan los dedos de la mano, necesita como una mano de 10 dedos. Estuvo con Fico, con el ingeniero. Estuvo con el ingeniero. Puede uno interpretar y decir también que es el pulpo Gaviria. Pero para tratar de entender un poquito cómo se están moviendo las fichas, las fuerzas políticas, senador Meisel, ¿qué tan fácil va a ser oposición en un Congreso dividido, en un Congreso fracturado, pero donde Gustavo Petro está muy cerca de conseguir las mayorías? Digo, un ejercicio casi similar al que se vivió en el gobierno de Juan Manuel Santos. Mire, yo grábeme esto. Petro va a hacer unas mayorías en el Congreso más amplias que la de Duque. Vea que se lo estoy diciendo hoy y se lo digo con franqueza. Pero para todo, para todo, incluido... Para la agenda legislativa, muy seguramente. ¿Para la reforma constitucional le alcanzará? Hay que ver cómo se conforman también las comisiones, ¿no? Comisión primera, hay que ver cómo se conforma esa parte. Pero yo le reitero, aquí el ejercicio de oposición tiene que ser
o por lo menos es mi carácter. Yo no soy un tipo peleonero, yo no soy un tipo, yo trato de ser racional y de verdad lo que se trata es de ser una oposición a las cosas reales y hacerlo de manera constructiva, respetuosa, cosa que pasó mucho o que faltó mucho en esta oposición liderada por Petro. Era una oposición totalmente irrespetuosa, ofensiva, agresiva. Yo creo que el camino de nosotros, los diferentes sectores que vamos a empezar a tener un ojo crítico con el gobierno Petro, es de hacerlo de manera respetuosa, sensata. Y le digo, si algo está bien, se apoya sin problema. Pero sí repetir las cosas y dejarle muy claro a la ciudadanía y activar a la ciudadanía. Miren, no le dejen el futuro de este país a los políticos. No nos dejen el futuro de este país. Aquí hay que activar los sectores económicos, los sectores, las estructuras sociales, a que también estén haciendo veeduría a este gobierno. Porque ya saben y ya hemos visto cómo alinean el Congreso en 24 horas, en un desayuno. Entonces es muy importante que la ciudadanía también esté pendiente del país donde nos queremos morir. Una prueba de fuego sería pedirle a Petro que haga la reforma política de primeros. Claro. Si quieren Claro, de verdad claro, sería claro. demostrarle credibilidad al pueblo colombiano, usar la mecánica, pero para reformar los partidos, eliminar el voto preferente, Claro. reducir la circunscripción Eliminar nacional de los Senado cupos indicativos. y eliminar los cupos indicativos y eso que ha venido torciendo y desnaturalizando los partidos, ese sí sería un mensaje importante y un desafío importante para Petro. Antes que cualquier cosa, señores, vamos a cambiar las reglas de juego, Total. vamos a enderezar la política para todos los partidos. Total. Y ese sería una bonita demostración de que sí se puede creer en la administración. Hablando de las reglas del juego, usted me permite preguntarle, doctor Gómez, sobre la regla del juego en la derecha, que viene siendo liderada hace muchos años por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hace apenas unos días se planteó en redes sociales el debate si la derecha debe sí o no ser sin Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted cómo lo lee, cómo lo interpreta? ¿Usted cree que hay una derecha sin Álvaro Uribe Vélez? La derecha es más que Álvaro Uribe Vélez, eso es cierto, es ideológicamente mucho más amplio, lo conservador es distinto a lo que en muchos frentes ha planteado el presidente Uribe. Él es un hombre muy de derecha en su agenda de seguridad democrática, que fue muy exitosa y salvó al país. Yo creo que esta es la hora de sumar. La derecha en Colombia y en el mundo tiene una gran debilidad y es la capacidad de autodividirse y de autodevorarse y de generar nuevas hegemonías y ortodoxias. Yo no creo en eso. Creo que tenemos que sumar todos. Es cierto que la bandera antiuribista fue sumamente eficaz para la izquierda, no solo en las elecciones del Congreso, sino también en las elecciones presidenciales. Y ahí, en esa retórica que insulta la imagen de Álvaro Uribe, que miente sobre sus ejecutorias, que le ha creado toda clase de mala publicidad, indudablemente hay un problema grave de imagen y hay una saturación de una parte grande de la población con ese tema. Pero eso es la persona. Aquí estamos hablando de ideas, de valores, como decía Rubén Darío, de ética en la política y de como decía Carlos, una oposición reflexiva, prudente, respetuosa, programática y que desafíe al pacto histórico a no romper el hilo democrático. Ahí tenemos que estar todos unidos. No es la hora de andar excluyendo a nadie, sea Álvaro Uribe o cualquier otro. En eso tenemos que estar todos juntos, homogéneos, coordinados, trabajando día y noche en la defensa de la democracia. ¿Se excluyó o se aisló el mismo expresidente Uribe? ¿No? Él, consciente de su situación jurídica, de su proceso penal, decide hacerse a un lado de la campaña política. Yo lo que creo es que no es una discusión útil. Es la opinión de un muchacho que desconoce un poco la historia del país, a pesar de que su mamá milita en el centro y que no es la derecha. Y que su papá hace parte de los cuadros directivos del partido, porque José Félix hace parte de la dirección, pero él nunca ha dicho que pertenece al Centro Democrático. Hasta donde yo entiendo, él hace parte del Partido Conservador y es una opinión personal la que él tiene. Yo creería que quienes tenemos algún conocimiento y un poco más de canas que él, sabemos el significado que ha tenido el presidente Uribe en este país y creemos que va a estar en la oposición. Creemos que va a ayudar juntando a todos los sectores. Aquí, como decía el doctor Enrique, no es solamente el Centro Democrático, aquí hay otros sectores en la derecha muy importantes. La sociedad colombiana
es una sociedad que se inclina mucho por los valores de derecha. Y eso lo vamos a tener que interpretar, porque eso que llaman de derecha, en el fondo, doctor Enrique, para mi gusto, lo que llaman de derecha no es sino la defensa de la democracia y de los valores democráticos que han querido destruir y que en la campaña lo quisieron destruir. Por eso, uno de los puntales de esa campaña fue acabar con el prestigio, con la honorabilidad del presidente Álvaro Uribe y del Centro Democrático. Más tratando de más allá, María Camila, de esos problemas judiciales. Así es, muchísimo porque eso más fue allá. una campaña de propaganda negativa. Pero déjeme finalizar pequeñito, Señor. María Camila. Nosotros, a mí me parece que es importante recalcar esto, porque es que esa campaña y ese candidato tiene ciertas veleidades autoritarias. A él le gustan las cosas donde el que decide es él. Dar órdenes a los fiscales, por ejemplo, cerrar la explotación de carbón sin tener ninguna consideración sobre la iniciativa privada, pues a mí me parece que si eso lo hace, sentaría un precedente enorme en términos de lo que significa la libertad de empresa en un país que se dice o se precia democrático. 2, eliminar paulatinamente esa iniciativa privada para fortalecer y ir construyendo otra vez lo que tuvimos hace 30 años, un Estado monstruoso, cabezón, burocrático, corrupto, más de los que ellos han criticado, porque durante todo este tiempo haciendo oposición, ¿sabe qué decían? Que este es un Estado corrupto, que esta es una democracia corrupta, que este es un Congreso corrupto, y ahora lo van a fortalecer más, lo van a agrandar más. Por eso, tener mucho cuidado con lo que va a hacer el Congreso, porque entregarle un cheque en blanco a cambio de unos puestos y unos contratos a una figura y a un movimiento que tiene unas veleidades autoritarias como las que hemos visto, es muy grave para la democracia colombiana. Yo creo, para cerrar el tema de Uribe rapidito, yo creo que un muchacho de 22 años no es nadie para quitarle los derechos políticos a Uribe. Y Uribe está en todo su derecho de seguir haciendo política, pero es que esto es un tema más grande. Este país es un tema más grande que Uribe, que yo, que el doctor Gómez, que todos los individuos que estamos aquí. Y aquí de lo que se trata es de un reto muy grande que eso sí tiene la derecha, doctor Gómez, y se lo digo con franqueza, yo aprovecho la oportunidad para decirle que lo admiro mucho. Gracias. Pero mire, aquí la derecha tiene un reto muy grande y es actualizarse. Nosotros, yo no sé en qué momento empezaron a etiquetarnos de nosotros estar en contra de algunas libertades individuales e íntimas. Yo no sé en qué momento nosotros nos volvimos enemigos de los homosexuales, enemigos de los ambientalistas, enemigos de los animalistas. Eso no puede seguir así. Nosotros en la derecha, en lo que creemos es en la libertad, en el orden, y que para ser libres necesitamos que nos quiten ese falso dilema de ser iguales, porque usted no es igual a mí. Lo que queremos en este país y en las sociedades contemporáneas es ser libre, pero para yo poder ejercer mi libertad, tengo que vivir en una sociedad que tenga orden. Y eso para mí son los valores de la génesis de la derecha. Después habrán diferentes corrientes, unos más conservadores que otros. Pues ya ahí se ve como lo hay en todas las doctrinas políticas. Pero para mí lo que yo quiero que me garantice el Estado es que me deje vivir libre y que me garantice que mis derechos los va a respetar los otros ciudadanos. Y para eso hay que tener orden. Me dio la vuelta, pero voy a ir a comerciales y luego le pregunto si usted se imagina la derecha sin el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la nueva derecha, de la oposición, ahora liderada por el Centro Democrático, oposición al gobierno de izquierda, el primero en la historia reciente del país, que será en cabeza de Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, estamos hablando de adhesiones, sumas y restas en el Congreso, donde Gustavo Petro intenta tener mayorías. A propósito de este tema, hace apenas unas horas, Omar Yepes, el jefe del Partido Conservador, dijo que Gustavo Petro, abro comillas, debe estar riéndose de los partidos que lo enfrentaron a él electoralmente y que ahora buscan cobijo en su gobierno. Se está refiriendo él a algunos senadores, uno que otro senador conservador que estaba en la antípoda de Gustavo Petro y ahora está rogándole a Gustavo Petro. Senador Meisel, usted su lectura sobre eso y si me responde por favor la política, la nueva derecha sin Uribe, si usted se la imagina. Como demócrata que soy, yo siento que nadie puede quitarle los derechos políticos a un ciudadano que los puede ejercer. Y Uribe está en todo su derecho de ejercer sus derechos políticos. Ahora, también le digo, este país y la libertad y el orden son mucho más grandes y tienen que ser mucho más longevos de Uribe y de todos los que estamos en esta mesa.
Es mi respuesta. Es su respuesta. Doctor Gómez, sobre el conservatismo, sobre lo que está ocurriendo, usted que conoce muy bien el conservatismo. Hablé anoche con el presidente Omar Yepes, está evidentemente preocupado porque la lenteja es un plato predilecto de ciertos grandes parlamentarios conservadores y llevan con platicos, ellos van con plato chiquito, grande, mediano, van a buscar su cuota inicial, es lamentable, creo que es una falta de sindéresis y de compromiso doctrinal y un pésimo mensaje a toda la bancada. Desgraciadamente el colombiano nunca castiga eso. Las elecciones al Congreso son eso unas le iba a preguntar, y las elecciones a la presidencia si eso lo van son a otras. castigar, si usted cree que eso tiene castigo ellos se político. salen con la suya. Muchos de estos que están en la bancada del conservador se entregaron de pies y manos a Juan Manuel Santos. Pero mire, la reforma política que usted plantea ayuda a eso. A que la ciudadanía se empiece a identificar con una tesis de partidos. Ese sí sería uno de los caminos. Yo espero, así como solo Salvación Nacional y el Pacto Histórico llevaron listas cerradas en la última elección al Congreso, espero que el Pacto Histórico use ese capital político, use esa mermelada para cambiar los malos. Pero porque es que mire, desde el punto de vista electoral, doctor Gómez, le digo, es una pelea totalmente desigual. Después que no sea una regla para todos, usted ponerse a cerrar las listas. Por eso hay que hacer la reforma política. Por eso le digo que está ahí hay una cosa que vamos a ver que va a ser espectacular. Ya anunció Cepeda un proyecto de reforma al Congreso. Vamos a ver qué trae. Él dijo que era el mío. Así es. Yo, pues bueno, ojalá. Pero vamos a ver si elimina las listas abiertas, listas cerradas, si hay financiación estatal y si eliminan los cupos indicativos. Vamos a ver si son capaces de hacer el cambio como dicen que lo van a hacer. Porque nosotros, doctor Enrique, presentamos varios proyectos de reforma y presentamos 2 o 3 iniciativas para congelar y para disminuir el tamaño del Congreso y el salario de los congresistas, que no pasaban de la primera discusión, porque el argumento es muy sencillo. En la comisión primera todos se declaraban impedidos porque estaban hablando de conflicto de intereses. Porque esos mire, temas, yo para ese tema de los salarios de los congresistas propongo algo sencillo, que no nos paguen, así es, pero que nos dejen trabajar. Así es. Punto. Pero ahí vamos a ver una primera gran contradicción, porque está, digamos, reclutando toda la politiquería alrededor del proyecto de gobierno de Gustavo Petro, pero vamos a ver con qué reforma política van a llegar y cuál va a ser el impacto de esa reforma sobre esas alianzas que tiene en el Congreso. Por ejemplo, si la reforma dice 0 cupos indicativos, vamos a ver cuántos más lo van a acompañar. Si la reforma dice vamos a disminuir el tamaño del Congreso, vamos a ver cuántos más lo van a acompañar. No va a estar exento esa captura que está haciendo de la clase política de grandes contradicciones, porque tiene un compromiso con los ciudadanos, teóricamente, de propiciar unos esquemas de cambio al interior de la sociedad colombiana y de manera particular en el Congreso. Lo veo de la escéptico, República. doctor Enrique. Va a ser muy interesante ver ese debate, doctor Enrique. Bueno, sería lo más deseable para la reforma política, sería una alianza entre el Centro Democrático, algunos partidos cristianos y el Pacto Histórico para quitarle a la vieja política esas herramientas de corrupción, el voto preferente, la mermelada, la gran circunscripción nacional. Ese sí sería una revolución en la que yo respaldaría a Gustavo Petro. Vamos a ver si tiene los pantalones para eso. Quiero preguntarle sobre la nueva derecha. Los medios de comunicación proclamado, claro, porque ella se declaró en oposición abiertamente, su compañera, la senadora María Fernanda Cabal. Senador Meisel, ¿quién va a ser el líder de la oposición en el país? Yo no estoy de acuerdo con salir el domingo a las 8 de la noche. Y si le digo una cosa, yo no estoy de acuerdo en salir a las 8 de la noche y decir, soy oposición. ¿Pero oposición a qué? Si Petro no ha propuesto nada todavía. Nosotros muy seguramente vamos a terminar en una oposición, como le digo, crítica, respetuosa, constructiva, sensata, pero lo cierto es que esto hay que esperar que entre el gobierno, esto tiene unos tiempos. Petro hasta ahora lo que ha dicho es, hablé con Biden, hablé con el otro... Senador, hay un programa de gobierno, el discurso del triunfo es muy preocupante, es un discurso engañoso, manipulador. Ahí hay unos temas que sí obligan a generar una ruptura. Yo lo que le estoy diciendo es que yo es mi opinión personal. La Cabal puede pensar otra cosa, pero yo no creo que el domingo uno tenga que decir somos oposición. Esto tiene unos tiempos y nosotros no comulgamos con las ideas
de Petro. Es simplemente eso. Esperemos yo a que proponga lo que va a proponer. Senador, yo lo que diría es que no hay necesidad ni de declararlo. Es que sí, correcto. Además, nosotros la tenemos, no se declara, se ejerce. Exacto. Nosotros tenemos unos principios y unos valores sustancialmente distintos. Si tienen que declararse. Y tenemos una visión de la organización de la sociedad sustancialmente distinta a la de ellos. Nosotros queremos menos Estado, más mercado. Queremos justicia social, la queremos. Pero no queremos un Estado gigante, burocrático, que se tome la salud, que preste la educación, que preste todos los servicios públicos y que además reparta mercados y asistencia por todos lados. Eso no lo queremos. Nosotros apoyamos las iniciativas sociales del gobierno Duque porque pasamos por un periodo donde la economía se paralizó con la pandemia durante más de 18 meses que estuvo paralizado el mundo. Y tuvimos que ayudarle al presidente Duque a que creara esos programas. Pero esos programas todos tienen carácter temporal, porque aquí lo que hay que generar es empleo, crecimiento económico, progreso, sostenibilidad ambiental. Eso es lo que está esperando el país de este gobierno. Eso es lo que le va a quedar difícil, porque en la visión de ellos, quien debe resolver la mayoría de los problemas de la sociedad es la chequera del Estado. Aún sin saber de dónde van a sacar los recursos, porque como lo señaló aquí el doctor Enrique Gómez y lo ha señalado el senador, ¿de dónde van a sacar la plata si van a suspender la explotación y la exploración, la explotación de petróleo? ¿De dónde van a sacar si paran la minería? ¿De dónde van a sacar si siguen prohibiendo cosas que viene ejerciendo el sector privado? Que tenemos que hacer en la derecha. Pero yo tengo una pregunta obligada para usted, doctor Enrique, porque usted fue una revelación política, en esta campaña política, un hombre que tomó las banderas de la derecha. ¿Usted se ve como líder de la oposición, como un hombre liderando la bandera de oposición al gobierno de Gustavo Petro? No, pero desde el primer día, yo sí a las 8 ya tenía claro que con ese gobierno no voy a estar. Quiero un Estado que maneje razonablemente las finanzas públicas, que respete la libertad de emprendimiento, que no vuelva a entregarle los servicios públicos a entidades sindicales y a empresas públicas en manos de los políticos corruptos, que mantenga el 90%. ¿Y no le da el beneficio de la duda al programa de Petro, a algo de lo que Petro está proponiendo? Déjeme pensarlo. Pues Iván Cepeda y yo cruzamos unos twitteres antier, creo, donde él dice que la reforma política es la mía. Bueno, pago por ver, pero no estoy tan seguro. Pero es que no se trata de eso. Es que el concepto de régimen que trae Gustavo Petro no va a transformar el país. Va a generar más pobreza y la está generando ya con la incertidumbre. Por ejemplo, 4 días sin nombrar ministro de Hacienda, lo que muestra es el desprecio que Petro le tiene a los mercados y a la economía. Y uno no puede darle la espalda como presidente de un país a los mercados nacionales e internacionales cuando tienes cerca de 60%, 64% del PIB de deuda pública en manos de tenedores de bonos internacionales. ¡Qué irresponsabilidad! Si ese es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Hay que nombrar ministro, designar ministro ayer, porque el empresariado, que es el que produce empleo, está en pánico en todo el país. Yo recibo cientos de llamadas de personas que diciendo qué vamos a hacer con los planes de inversión. Cuando esos que votaron por Petro empiecen a perder sus empleos, ¿será que entonces Gustavo Petro deja al lado sus planes de vacaciones en Europa y nos cuenta quién es su ministro? ¿O será que su programa económico es tan loco que no consigue nadie que le acepte? ¿Será eso? No, pero es que la acción ejecutiva y la dignidad presidencial, así sea usted presidente electo, exige unos comportamientos y unas responsabilidades. No es hora de andar lagarteando senadores y sonsacando senadores del Partido Conservador. Es hora de anteponer el interés nacional. Me preocupa, me declaro desconcertado y creo que es una irresponsabilidad. Mañana Gustavo Petro tiene que decirnos quién es su ministro y si nadie le acepta nos lo tiene que decir también. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del pacto histórico, pero también de la derecha, de las nuevas rutas y nuevos aires de la derecha en Colombia, haciendo oposición al nuevo gobierno de izquierda de Gustavo Petro, entre otras cosas, su senador, un prominente petrista, Gustavo Bolívar, senador del pacto histórico, dijo que están trabajando para lograr un diálogo con Cambio Radical para que se sumen también al gran acuerdo nacional que ha planteado el propio Gustavo Petro. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, al regreso comenzamos.
Estamos de vuelta en Zona Franca, ya en la fase final, haciendo conclusiones. Representante Molano, sobre la calle, decía su compañera de partido, María Fernanda Cabal, que va a comprar los tenis, que va a estar en la calle. ¿Usted se imagina una oposición en las calles, marchando, protestando, como la vimos haciendo la oposición a Iván Duque? Yo creo que sí, así va a ser, con argumentos, una oposición muy llena de razones, llena de argumentos, pacífica, pero dentro del marco institucional, con liderazgos antiguos y nuevos. Aquí en este proceso va a estar el presidente Uribe, pero también liderazgos tan importantes como el del doctor Enrique Gómez, de gente que quiere en los valores de la democracia, que sabe que nuestra democracia es imperfecta, que tiene retos enormes a superar en materia social, en materia ambiental, pero que aún con todas esas dificultades creemos que es el mejor esquema de gobierno que se puede presentar hasta ahora. Lo que hemos visto en materia de alternativas distintas, que un poco representa este nuevo gobierno, todas esas alternativas han fracasado estrepitosamente en América Latina y en el mundo. Por eso nosotros seguimos defendiendo la democracia, propiciando grandes reformas a su interior para resolver esos problemas y esperamos, insisto, que lo que viene ejerciendo como nueva derecha llegue con liderazgos nuevos como el del doctor Enrique, que enriquecen mucho este proceso hacia adelante. Senador Meisel, ¿usted se imagina la calle, se imagina marchando? Yo creo que la democracia y la oposición no se declara, se ejerce. Y en lo personal creo que todas las herramientas constitucionales, incluido la calle, se tiene que usar de manera pacífica y de manera ordenada y de manera respetuosa con el orden constitucional y con la ley. Por lo tanto, sin duda alguna va a ser una herramienta que usar en la oposición. ¿Y qué le digo a los colombianos? Que estén pendientes, que en los televisores del canal del Congreso, desde el Congreso, esto uno ejerce la oposición con argumentos y con los votos, y en el Congreso ustedes van a ver en los tableritos las curules con los verdes o con los rojos. Y yo creo que ahí se define quién de verdad está defendiendo sus electores y quién definitivamente se fue por cualquier prebenda de gobierno. Tengan la plena certeza que en lo personal, así se vaya el Congreso entero, yo no voy a defraudar a los 54.000 ciudadanos que votaron por mí. Doctor Enrique Gómez. La nueva derecha tiene que defender primero que todo la salud, que está en riesgo en esa agenda de estatizarla por parte de Gustavo Petro. La buena educación no da espera y Petro le va a dar más poder a Mejode para acabar de seguir educando mal a nuestros chicos. Esa es la bandera. Mejode ha educado mal a nuestros chicos, los sigue educando mal y por eso la derecha tiene que entrar a defender los derechos de los niños por encima de los privilegios de los sindicatos, la seguridad, la integridad del territorio, la lucha franca contra las organizaciones criminales. Claro que es nuestra bandera y debemos asegurarnos que el gobierno de Petro no nos vuelva a un lugar donde impere la violencia, donde la guerrilla, el terrorismo y el narcotráfico se tomen el país. Esa es la nueva derecha, una derecha que le comunique este mensaje alto y claro, que en el caso del medio ambiente diga, hombre, no acabemos nuestras rentas fiscales. Petro, ¿quieres enviar un mensaje de medio ambiente? ¿Por qué no recogemos el mercurio de las explotaciones de oro ilegales? ¿Por qué no hablas con Francia, que conoce tanto a los mineros tradicionales e ilegales? Y empecemos por ahí, que eso hace mucho más daño que cualquier emisión de CO2 en Colombia, que es un país neutro en términos de emisiones. Claro que hay un lugar para la nueva derecha por encima de las personas. Es con las ideas y con el mensaje que vamos a volver al poder en 2023 y en 2026. Lo veo ya otra vez lanzándose como presidente de la República. Y en 2023 vamos a tener candidatos en 1.103 municipios, candidatos a las diputaciones, candidatos al consejo, candidatos a alcaldía y candidatos a gobernaciones fuertes en todos los grandes departamentos, porque ahí es donde debemos frenar el pacto histórico. Es nuestra primera misión. Amigos de la derecha, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. ¿La calle sí? ¿Le gusta ir a la calle? ¿Va a ir a la calle? En los barrios, en los colegios, en las universidades, en la televisión y en el Congreso tenemos que hacer la oposición. Esta noche con nosotros Enrique Gómez, ex candidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional. Doctor Gómez, un gusto como siempre tenerlos acá en esta mesa. María Camila, gracias. Un gran saludo a Rubén Darío, a Carlos por sus bellas palabras y seguimos motivados. Colombia no se acabó el 19 de junio, Colombia es nuestra, vamos por ella. Senador Carlos Meisel, un placer, un gusto. Gracias, de verdad que ha sido un placer compartir panel con el doctor Enrique, con Rubén, contigo por supuesto. Y en el orden a lo que dice el doctor Gómez, Colombia, estemos pendientes del país. Vamos a defender este país y vamos a tener unas posturas serias
concretas, porque esto lo vamos a recuperar. Representante Rubén Darío Molano, un gusto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Mil gracias a ti, al doctor Carlos, al doctor Enrique, muy complacido de este panel. Firmes en la defensa de la libertad y de la democracia. Pues será un ejercicio muy interesante, sobre todo en el Congreso de la República, un Congreso muy diverso, muy dividido, y el intento de Gustavo Petro, que está a punto de lograrlo, de conseguir mayorías, y la oposición ahora liderada por el Centro Democrático, que todavía sigue siendo partido de gobierno. Estamos en Zona Franca, llegamos al final. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.